Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada siempre dentro de este contexto de resurrección, un solo día. Toda una semana es un solo día, un solo domingo, digamos, por la importancia y por lo que significa la resurrección. Volver a levantarse con tantos elementos importantes que nos iba ofreciendo la palabra de Dios y nos ofrece hasta el día de hoy para que podamos decir: Señor, verdaderamente yo entiendo que mi resurrección, mi anástasis, mi volver a levantarme, tiene consecuencias de acción, consecuencias de renovar a mi iglesia, consecuencias de renovar y de ofrecer tu gracia a tantos otros hermanos. En este sábado leemos Hechos de los Apóstoles 4, 13, 21. Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido sanado estaba en pie al lado de ellos. Es decir, aquí, hermanos, está de nuevo el testimonio. Aquí de nuevo nosotros podemos ver lo que ellos están haciendo y entonces, ¿qué podemos decir? Porque queremos juzgar a personas que están haciendo un trabajo tan bueno, un trabajo ciertamente con sus limitaciones, con todos sus errores, con todos sus pecados, pero sin embargo es Dios el que trabaja. Recordemos que somos simples instrumentos en las manos de Dios. Una de las cosas más exigentes de parte de Jesús justamente fue con los puritanos, ¿verdad? O sea, los que buscan solamente la pureza por la pureza, o buscan simplemente el entrar en un padrón, el entrar dentro de unas leyes, que en realidad no siempre responden tan bien a lo que nosotros estamos defendiendo. Jesús cuando dice, ¿verdad?, el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y algunos se animan a tirarla, sobre todo en nuestro contexto actual. Hay muchos que se animan a tirarla. Pero en fin, entonces, este bien causa verdaderamente confusión entonces cuando uno lo hace seriamente. Y también perplejidad. Se asusta la gente, ¿verdad? Solo aquellos que entonces se sienten tocados y no quieren que se realice el bien. Y esto es peligroso, porque si no quieren que se realice el bien, entonces quiere decir que estamos desparramando, como dice Jesús, ¿verdad? Y no estamos juntando con Jesús. Ellos no saben qué hacer con los apóstoles. Lo quieren hacer encarcelar, quieren eliminar todo milagro. Y sin embargo, los apóstoles sí saben qué hacer. Ellos tienen que ser fieles verdaderamente a la buena noticia. Pidamos esta gracia para nosotros, la fidelidad a la palabra de Dios, a pesar de nuestras limitaciones y nuestros errores. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.